redirigir a toda la congregación a que pongamos nuestra mirada en el pastor de los pastores, en el pastor por antonomasia, en el pastor, ¿verdad?, que es el arquetipo de todos los que estamos en las lides, en el trabajo del cuidado de almas, del cuidado de personas, de acompañarles en sus procesos de vida y sobre todo de poderles compartir la palabra del Señor para que esa palabra sea esa fortaleza tan importante y necesaria mientras vamos caminando desde este mundo al que viene. Entonces yo quiero que ahorita todos redirijamos nuestra mirada a Dios, a Jesucristo, y miremos cómo es que Él es el pastor. Entonces yo quiero que vayan al Salmo 23 y voy a leerlo todito de corrido en la versión Reina Valera, y luego entonces vamos a proceder a predicar la palabra verso por verso, como ustedes saben que a mí me gusta, la predicación es positiva, y vamos a encontrar cosas hermosas que de seguro muchos de nosotros nunca habíamos visto de este salmo. Dice, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: Hachén es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Hachén moraré por largos días. Cierre sus ojos y ora conmigo. Padre, en esta hora entregamos esta palabra, Señor, para que tú seas hablando a través de ella a tu iglesia, a tu pueblo. Prepara, Señor, la mente, prepara el corazón, que es la estructura más profunda de la mente, para que pueda recibir esta palabra, Señor, y esta palabra nos pueda acompañar y sea una palabra, Señor, fundamento para nuestras vidas de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy quiero que celebremos a Jesucristo como el pastor de pastores, el arquetipo de todos aquellos que somos llamados al oficio pastoral, porque no es solamente el pastor y la pastora, sino que cuando usted ejerce, ¿verdad?, un cuidado sobre otra persona desde el punto de vista espiritual, de alguna manera usted está siendo un pastor para esa persona. ¿Cuántos entienden eso? Porque lo está cuidando, lo está ayudando, lo está acompañando, lo está apacentando. Entonces, claro, el Salmo 23 es un salmo muy hermoso, porque, bueno, primero, ¿cuántos se pueden decir hoy que se saben el Salmo 23 de memoria? Levante la mano. Hay una gran cantidad de personas, porque este salmo ha sido el salmo de la Biblia más citado en la historia de la humanidad, desde que fue escrito. Ha sido el salmo más leído en momentos de crisis, por lo menos en el mundo occidental. Su mensaje prácticamente es que en medio de este mundo nosotros no estamos solos, aunque estamos solos, mire la paradoja, ¿no? Aunque estamos solos, no estamos solos, porque Dios está caminando con nosotros. Y entonces, cuando tú vas a ver, el Salmo te está mostrando esa relación de Dios como pastor y nosotros como su rebaño de ovejas. Entonces, vaya al Salmo y vea las letritas pequeñitas, y ahí va a decir en letras pequeñitas, Mismor le David, o sea, Salmo para David, y eso traduce composición para el amado. Diga conmigo, esta es una composición para el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento estaba anunciado Jesucristo como el amado. Entonces, esta composición es para el amado. Y aquí va a hablar David, pero David va a hablar de este salmo porque él va a conocer de primera mano, por su propia experiencia, la relación del pastor con las ovejas. O sea que aquí no está hablando un neófito, está hablando alguien que conoce de primera mano la relación del pastor con las ovejas, y luego él la va a llevar
a la relación de Dios como pastor con su pueblo como ovejas. El verso 1 dice, Hachén es mi pastor, y luego dice, y pues ya yo lo estoy traduciendo directamente del hebreo bíblico para que ustedes vean algunas diferencias. Hachén es mi pastor, yo no estaré carente, yo no estaré incompleto, dice literalmente. O sea, ya el texto está diciendo o está entrando en una gran paradoja espiritual increíble, porque está diciendo, me podrá faltar de todo, pero yo no estaré carente de nada. ¿Cómo usted entiende una paradoja así? Me podrá faltar de todo, pero yo no estaré carente de nada. Entonces inmediatamente esto se puede, por ejemplo, conectar con Habacuc 3:17, cuando el profeta dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en Hachén y me gozaré en el Dios de mi salvación. En ese sentido lo dijo David. Me puede faltar de todo, ¿verdad? De todo aquí en la tierra, pero yo no estaré carente de nada, porque en la dimensión en la que yo vivo me gozaré y me alegraré en el Señor de mi salvación. ¿Quién puede decir hoy, de verdad puede levantar la mano y dice, yo quiero llegar a esa dimensión? Yo quiero llegar a esa dimensión. Entonces comienza a hablar de un Raá, que significa un pastor de ovejas, pero comienza a mostrar que en esa relación la oveja depende totalmente de su pastor. Eso es lo que muestra el Salmo y Habacuc. Dependemos totalmente del pastor, porque sin el pastor nos vamos a morir. Entonces en esa relación me puede faltar de todo, porque como oveja no voy a poder conseguir lo que necesito, pero a la vez, porque yo tengo un pastor que me cuida, no estaré carente de nada. Y eso es lo que hace que yo me voy a gozar y me voy a alegrar, porque sé que Dios me va a pastorear y me va a ayudar en el proceso en este mundo. Ahora, cuando vas al verso 2, entonces dice, en oasis de hierba me harás recostar o acostar. Entonces, note bien que allí en Tierra Santa, en el sur, en el área sur de la tierra de Israel, no abundaba la hierba, porque esa abundaba era en el norte, en la Galilea. Entonces, el texto muestra que la vida, David la vivió al sur. Así que David era un pastor que estaba ubicado en el sur, en lugares de escasas fuentes de alimentos, donde no había mucha hierba. Y ya dependía del conocimiento del pastor saber a dónde llevaba a las ovejas para que pudieran pastar, encontraran hierba, porque si dependiera de las ovejas, ellas morirían en el desierto y no les daría tiempo de llegar a encontrar los lugares donde habría la hierba suficiente para sobrevivir. Entonces ya el texto me está diciendo a mí que como yo dependo totalmente de Dios, yo no dependo de mi conocimiento, porque si yo dependo de mi conocimiento y de mi propio esfuerzo humano para buscarme la hierba y los lugares que yo necesito para ser alimentado y para sobrevivir en esta tierra correctamente, desde la perspectiva de Dios, yo me moriré de hambre, y dependo totalmente del conocimiento superior que viene del cielo, porque ese conocimiento aplicado a mi vida es lo que me abre las puertas para que yo viva en lugares donde haya hierbas para ser alimentado conforme a lo que el pastor dispuso para mí como oveja. Entonces esto te cambia radicalmente la manera de pensar de cómo es tu relación con ese Dios a quien tú todo el tiempo quieres estar adorando. Y entonces luego dice, me hará recostar. Y eso me hará recostar. En la experiencia pastoril no había tiempo
para que un pastor en el sur de Israel se acostara con sus ovejas, porque no le daría tiempo para regresar allá al redil y se expondría a muchos peligros, tanto el pastor como las ovejas. Pero aquí está diciendo que en la dimensión de Dios, en la dimensión del reino de Dios, en esta dimensión a la que nos está llevando este salmo, dime dónde podemos encontrar algo así. No hay manera de encontrarlo, pero aquí me está diciendo que aún en momentos difíciles, aún en momentos en los que parece que yo no encuentro el sustento para sobrevivir, aún en momentos en los que parece que no encuentro la renta para pagar la casa en la que vivo o el carro en el que ando, aún en los momentos en que me siento enfermo y no siento fuerzas para seguir adelante, aun cuando todo parece oscuro y estar en mi contra, aún en esos momentos Dios me dice que Él me lleva a una dimensión donde voy a encontrar oasis para descansar en medio de ese sufrimiento. Ahí voy a encontrar. Es como que Dios te agarra y te dice: papito, mamita, tranquilo, que en medio de ese ir y venir, de tú estar enfermo, de sufrir, de no tener la economía suficiente, de ver que de pronto tus hijos como que no acaban de arrancar y como que no van por el camino que tú quieres, a pesar de todo eso que te está pasando, yo voy a crear espacios para que tú entres a otra dimensión y te recuestes y descanses y tomes nuevas fuerzas para que sigas caminando en el camino que vas a tener que seguir de acuerdo a la disposición de mi voluntad. O sea, lo que vengo a decirte es que no todo puede ser lloro y sufrimiento. Todo no puede ser tirarse a la pena de que todo ha terminado, sino que tenemos que seguir hacia adelante, porque cada día el Señor nos va a dar nuevas experiencias de crecimiento. Nos va a esconder en el cuenco de su mano y nos va a decir: no temas, tranquilo, que yo te ayudo, yo estoy contigo y vamos a salir de esta los dos, y te lo digo yo que soy Dios y lo voy a cumplir. Esa es la fidelidad, esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Y entonces dice: me hará recostar junto a aguas de descanso, me guiará. Entonces, la versión Teletubby te lleva a pensar que es que está hablando de aguas literales que están reposaditas y calmaditas y bonitas, como en los cuadros bonitos, ¿verdad? En verano. No está hablando de eso. Está diciendo que estas aguas transmiten reposo, que es no estarse quieto, sino hallarse regenerado. Lo voy a repetir. Dios te está llevando a una dimensión que te va a hacer descansar en aguas de reposo. Pero estas aguas de reposo en esa dimensión no es que vas a estar quieto o sin hacer nada, es que son aguas que te van a regenerar. O sea, que está diciendo que estas aguas transmiten reposo, te van a llevar a la regeneración. Por aguas de regeneración o por aguas que regeneran, me conducirás a mí. Así que la dirección de Dios, el gran pastor, es la única que tiene toda la plenitud del conocimiento y de la sabiduría para regenerarte. Y después de eso, de que ya tú has sido regenerado, ya tú no necesitas nada más. Por eso se conecta con lo que comencé predicando. A pesar de que falte esto y lo otro, con todo yo me alegraré en el Señor. Porque cuando el Señor llega a tu vida y te regenera, tú te das cuenta de que después de Cristo en tu vida, ya tú no necesitas nada más. Espera.
significa que si tú piensas o sientes que hay una dependencia de que necesitas de muchas cosas, tendrías que evaluar si Cristo ya está en tu vida y te regeneró a esa dimensión. ¿Dependes de Cristo o dependes de tus fuerzas? ¿Dependes del conocimiento y la sabiduría de Dios o dependes de tu propia sabiduría humana y de tu propio conocimiento? Entonces dice, nada me faltará. Cuando está diciendo que nada me faltará, no está hablando de cosas materiales en este mundo o de cosas que quizás nos ayudan a trabajar nuestras emociones. Está diciendo, nada me faltará de lo que es indispensable y eterno. En otras palabras, me puede faltar el mundo completo, pero tengo a Dios. Me puede faltar el mundo completo. ¿Podríamos llegar a una experiencia así? Como dijo Pablo. Pablo lo dijo. Pablo lo dijo muchas veces. Yo cada día muero. ¿Se acuerdan de Pablito? Él dijo, yo cada día muero. O sea, muero al mundo y vivo para Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos otros textos en lo que él dijo, todo lo que yo hice, todo lo que yo hice en mi conocimiento humano, siendo fariseo de fariseos, el hombre que quizás más sabía de la Torá y todo eso sin Cristo, todo lo he estimado por basura en este mundo para ganar a Cristo. ¿Podemos llegar a ese nivel? ¿Cuántos creen que sí podemos? Levante la mano el que todavía cree que Dios lo puede llevar a ese nivel. Amén. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice el verso 3. Mi garganta, dice literal, es decir, mi cuerpo, mi vida volverá intensamente con vigor. Dice así literal el texto. ¿Qué significa esto? El salmista está diciendo, mi vida finalmente regresará regenerada. Yo volveré a mi diseño original de lo que es la vida. Cuando Cristo está en mí, entonces yo estoy de nuevo en el diseño original. Está diciendo el salmista. No sé si usted logra entender la profundidad de lo que le estoy diciendo. Lo que está diciendo es, el día que salimos del jardín, donde estábamos comiendo del árbol de la vida y descansando en las hierbas que estaban alrededor del árbol, cuando salimos de ahí, el diseño original se perdió, se rompió. Pero cuando Cristo vino a mi vida y entró el buen pastor a mi vida y me enseñó que todo viene de Él y todo proviene de Él y yo dependo de Él y que yo como oveja dependo totalmente de Él, entonces comprendí que ahora Cristo dentro de mí me regresó al diseño original del que nunca debí haber salido. Eso es poderoso, porque cuando tú lo pones en práctica en tu vida, en tu matrimonio, óigame las parejas, cuando usted entiende ese concepto de que Cristo es el centro de su matrimonio, ya usted entendió. Que lo entendió, lo entendió. No voy a explicar más. 3b. Dice, Él, el pastor, Dios, Jesucristo, me conducirá por círculos de justicia. Le voy a explicar esto porque esto es muy hermoso. Resulta que las ovejas eran llevadas a un redil y los rediles en aquella época eran en forma circular. Hoy en día todavía la mayoría son en forma circular. Entonces, ese redil era un círculo protegido para mantener bien resguardadas a las ovejas. Entonces está diciendo que esa justicia, que es el estado ideal de las cosas de acuerdo a Dios, es decir, lo que Dios quiere para ti es la expresión de Dios en tu vida, que tú expreses
el estado ideal de las cosas, el diseño original según Dios. Y está diciendo, en ese círculo de justicia, las ovejas eran llevadas para ser protegidas de los peligros, de los animales, de los lobos, del frío intenso, inclusive de la calor extrema. Entonces esos círculos o rediles en la mentalidad de David, esos círculos están expresando la justicia de Dios. Entonces Dios toma la oveja y la mete en un redil que se convierte en un círculo de justicia, en donde esa oveja es salvaguardada, y en ese círculo de justicia la oveja va a procurar expresar la naturaleza de Dios en su vida, mientras el pastor la va guardando en ese círculo de justicia. Ahora, por causa de su nombre. Y esto es interesante. No por otra cosa, sino por causa de su nombre. ¿Y qué significa eso en la Biblia? ¿Cómo así que por causa de su nombre? Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién dio primero? ¿Dios o nosotros? Él dio primero, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, es que yo amo a Dios porque Él me amó primero. Siempre Dios dio primero. Entonces, como Dios da sin antes haber recibido, porque Él da de primero, la pregunta es, ¿quién le dio a Él para que luego pueda reclamarle a Él de vuelta algo? Nadie. Es decir, aquí Dios no le debe nada a nadie. Nadie. A nadie le debe nada. Entonces, dice, precisamente por causa de su nombre. ¿Qué significa entonces nombre? Nombre significa la esencia, el mérito o los méritos, el renombre, la fama, por lo que Dios es conocido. Y Dios en este texto es conocido por dar la vida, porque ese es el diseño original. Entonces, como Dios es conocido por dar la vida, por causa de su nombre, de que Él es un Dios que está a favor de la vida, de lo bueno, de lo santo, de lo misericordioso y de lo justo, Él toma a sus ovejas y las mete en un redil que es un círculo de justicia, para que junto con otras ovejas puedan convivir, viviendo ahí juntas en un círculo, practicando la justicia de Dios. No sé si ya agarró la idea. Entonces, ¿qué es esto? Sí, ¿qué es casa de Dios? Un redil, un círculo de justicia, un lugar en donde las ovejas son traídas para que junto con otras ovejas puedan convivir y expresar la justicia de ese buen pastor. ¿No les parece hermoso? Entonces, Dios nos está llamando a la convivencia, todos como ovejas. O sea que se supone que aquí no puede haber lobos. ¿Sí entendieron la metáfora? Si es un redil, en el redil no puede haber lobos. El que es lobo vestido de piel de oveja, tarde que temprano se le caerá la máscara y tendrá que salir. Se sale o lo sacamos, ¿verdad? Seguimos. Me callo. 4a. Aun cuando yo ande en valle de sombra de muerte. Entonces, aquí viene una pregunta que yo me hago, y es, ¿cómo es que una oveja llega a estar en un valle de sombra de muerte? ¿Cómo es que una oveja que debería estar en un redil, que es un círculo de justicia, termina en un valle de sombra de muerte? Chico, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que Dios te haya llamado para ser oveja en un redil?
y tú termines en un valle de sombra de muerte. ¿Cómo eso puede pasarte? ¿Cómo eso nos puede pasar? Se salió del redil, se extravió del camino, la atacaron porque se quedó rezagada. Escúchame bien, no tiene que ver con que a Dios se le escapa la oveja. Basta ya de echarle la culpa a Dios de lo que te pasa. No tiene que ver con que a Dios se le escapa la oveja. No, a Él no se le escapa ninguna oveja. No tiene que ver con Dios. Cuando tú miras la naturaleza, tú vas a ver muchas veces que a veces cuando va una comunidad, una caravana de animales, hay uno o dos que se comienzan a quedar hasta que uno queda totalmente aislado. ¿Y qué pasa cuando queda aislado? ¿Qué pasa? Queda totalmente vulnerable para que la presa, el depredador, venga y lo mate y se lo coma. Entonces, la estrategia de Satanás, que es el enemigo de las ovejas, siempre va a ser aislarte del redil, del círculo de justicia. Siempre es así. Satanás siempre va a querer dejarte aislado de la comunidad de ovejas que están dentro o están siendo pastoreadas por el buen pastor. Porque cuando tú quedas aislado de la manada, que es la iglesia, sea por pecado, por pereza, por murmuración, por los afanes de este mundo, por lo que sea, tú quedas aislado y vas a ser presa fácil del lobo, del enemigo. Por eso es que lo peor que puede hacer un creyente, alguien que realmente se considera una oveja, es que cuando le sucede algo, se vaya de la manada. No, espera. Pero ¿qué es lo que siempre pasa? Lo que no debe pasar es que se vaya de la manada, que se salga del redil, del círculo. Pero casi siempre, en todos los casos, lo primero que sucede es que se va de la iglesia. Enchismado, molesto con Dios, con los pastores, que a veces nosotros ni nos enteramos de las cosas que pasan. Qué triste, ¿no? Como en Crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que iban a matar a Santiago Nazar, menos Santiago Nazar. Qué cosa, ¿no? Y entonces la oveja decide irse, y entonces cuando se va, queda totalmente aislada de la manada, del círculo, del redil, y allá afuera, aislada, va a ser presa más fácil de Satanás. Entonces, ya tú sabes que cuando te pasa algo contigo mismo, con alguien de la propia iglesia, o inclusive con nosotros como pastores, la última alternativa debe ser irte de la manada. Tienes que trabajar para quedarte dentro del redil, porque ahí en el redil entonces vas a ser cuidado por las otras ovejas y te van a ayudar para que sigas. Y el buen pastor, que es Jesucristo, va a estar ahí. Pues porque en esta metáfora yo no soy el buen pastor, yo soy el perro ovejero. ¿Se acuerdan del perro ovejero? En la metáfora yo soy el perro ovejero. ¿Y qué hace el perro ovejero? Guiar a las ovejas, ¿verdad? De vez en cuando morderles una patica para que no se salgan. Y ahí va el perrito ovejero cuidándolas. Pero todo es ¿para qué? Para llevarlas al buen pastor, que es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces en esa metáfora, usted lo último que debe hacer es pensar irse de la iglesia. No lo haga. Quédese, siga. Ya yo por experiencia sé cuando alguien me dice que se va de la iglesia y está resuelto a irse, es la tristeza más profunda para mi vida, porque usualmente, casi siempre, en todos los casos, las personas que se han ido de la iglesia nunca terminan bien. Son muy pocos los casos que terminan bien. Se van, se enfrían, terminan en pecado, se olvidaron de Dios, se enfriaron, se vuelven un etcétera. No te vayas del redil, quédate. Entonces, este es un valle de sombra
de muerte. ¿Por qué sombra de muerte? Porque este valle está representando la huida en la cual tú quieres salvarte por tus propios medios. Y cuando tú quieres salvarte por tus propios medios, saliéndote del redil de los círculos de justicia, vas a empezar a depender de ti mismo, vas a romper la dependencia tuya con el pastor Jesucristo y por lo tanto vas a terminar en un valle de sombra de muerte. Pero nunca fue la voluntad de Dios que tú estuvieras en el valle de sombra de muerte. Tú terminas en ese valle porque tú quisiste terminar ahí, porque te pudo más el orgullo que la humildad de pasar por un proceso de restauración y de perdón y de reconciliación. 4b. Entonces luego dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces aquí hay como una pausa del salmista para hablarnos de que hay casos de casos. Escuche bien ahora lo que voy a decir porque ahora lo agarro con pinzas. Hay casos de casos porque puede pasar que el diablo puede arremeter con mucha fuerza para destruirte. Y ya a veces no depende de ti. Es que el diablo se ha levantado como un león rugiente. Y entonces usted ve la vida de José. ¿Qué pasó con José? El de la Biblia. ¿Qué pasó? José fue separado de la manada. ¿Por qué? Por la envidia y la mala entraña de sus hermanos. Salió de la manada. Fue aislado de la manada desde adentro porque se levantaron en contra de él. Ahora, probablemente este salmo podría haber inspirado, o sea, la vida de José podría haber inspirado parte de la escritura del Salmo 23. Entonces, José no tuvo miedo cuando estaba en el valle de la sombra de la muerte que era Egipto, lugar a donde él no quiso llegar, pero que por circunstancias fortuitas, él terminó allá. Y por eso cuando usted lee la vida de José, todo el tiempo en las narrativas de José en Génesis dice, muchas veces dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Porque hay momentos en que tú puedes ser llevado a un lugar estrecho y difícil de gran tribulación, que tú no escogiste estar ahí y Dios lo ha permitido porque Él tiene un propósito mayor que todavía tú no comprendes, pero ahí el Señor estará contigo hasta cumplir un proceso y que ese proceso termine dando fruto para su gloria. Porque al final de la vida, ¿qué dijo Josecito? Dijo, no se preocupe, tranquilos. Todo esto, mire cómo les dijo, suena toda su mala entraña, toda esa mala entraña, toda esa envidia, Dios la tomó y la convirtió en un proyecto para salvar mi vida y la vida de ustedes y la vida del proyecto y del plan de Dios que se llama Israel. Así que hay momentos, hay casos de casos. Entonces, aunque las circunstancias te llevan a aislarte, no necesariamente por pecado, no significa que tú hayas roto la dependencia del pastor, de Jesucristo. Porque por eso Pablo dijo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sí existe algo en lo que no dependes de Dios. Escúchame bien, si existe algo, aunque sea una sola cosa, en la que tú no dependes de Dios, tarde que temprano, tú serás susceptible de ser separado. Porque la oveja nos enseña que ella depende totalmente del pastor. Ahora piensa por 10 segundos. ¿Qué cosa
yo podría tener que se interpone en mi total dependencia de Dios, como para que yo sea susceptible de ser un día separado de la manada. Puede haber algo por ahí, algo sin resolver, un deseo carnal intenso que te puede ganar la batalla, algo que está fuera de control, que te puede llevar a que te desboques y te salgas del camino. Y entonces, si tú no controlas esas cosas, dependiendo totalmente de Dios, tarde que temprano puedes terminar fuera del redil. Y tú mismo verás y comprobarás que ese deseo intenso, ese perdón no resuelto, esa ambición desmedida por algo fuera de la voluntad de Dios, te termina llevando a tu perdición. Porque no comprendiste que en esta metáfora viviente la oveja depende totalmente de su pastor, Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el 4C? Mire, es que esto es increíble. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, el callado era la vara larga que terminaba en forma circular o semicircular de media luna al final. Y el callado es para cuando la oveja está cerca y entonces el pastor la agarra por el cuello con el callado y la saca de un matorral, porque ella está enredada en el matorral, y la saca del atolladero. O también sucede que las ovejas no tienen reversa. No, espérate, que esto es interesante. Una oveja no tiene reversa. ¿Sabe por qué una oveja no tiene reversa? Porque Dios la creó así para nuestra enseñanza. Cuando una oveja sigue a su pastor, nunca va a tener reversa. ¿Qué significa seguir? Para adelante, ¿verdad? Okay. Y el pastor va para allá, y el pastor va para allá y oye la voz del pastor y lo sigue. Pero una oveja no puede decir, no, pastor, espérate, yo doy reversa. No, las ovejas no tienen reversa, pero cuando quedan estancadas en un matorral, precisamente porque no pueden echar reversa, el callado del pastor la agarra, le da la vuelta y la saca de ese matorral para que ella pueda seguir caminando hacia adelante y pueda estar cerca del pastor. Yo vengo a decirte que si tú eres una verdadera oveja, tu carro tendrá reversa, pero tú no tienes reversa. Dígale que está a su lado, dígale, no tiene reversa. Dígaselo en inglés. You don't have reverse. Somos bilingües, ¿viste? We are bilingual people. No tiene reversa. El dicho dice, para atrás ni para tomar impulso. ¿Verdad? No hay reversa. Los que somos ovejas nunca vamos a echarnos para atrás. Pero ahora le voy a hablar de la vara. La vara es para cuando hay que pegarle al animal. Y perdone la metáfora, pero así el Señor nos la dio. Y las esposas, por favor, no miren a su esposo. Estoy hablando de otros animales. Mire, pero cuando le va a pegar con la vara, no es con ira o ensañamiento, sino es para corregirla y mantenerla dentro del camino. O sea que la vara es la reprensión para que esa oveja sepa que ya está demasiado lejos y que un varazo o un varetazo es necesario para que retome el camino por el que debe andar. Así que la vara es necesaria. Y muchas veces nosotros, cuando ejercemos la labor de pastores, ¿verdad? Respetando al arquetipo que es Cristo, esa es la parte que a muchas ovejas no les gusta del pastor. Porque el pastor es lindo y es bueno y predica bien cuando todo. Pero el día que el pastor me llama
para leerme la cartilla y para decirme lo que está mal, ahí ya como que ya no, como que me cambio de iglesia y me busco otro pastor que no me llame a cuentas, porque no quiero que me diga nada. Entonces no estarías dispuesto a la corrección. Entonces cuando tú vas a Hebreos 2, busca Hebreos por si acaso lo quieren marcar. Hebreos 2, 4 dice: no olvidéis la reprensión que como a hijos se os aplica. Todo el que es oveja es hijo. Y mire lo que dice, citando, Hebreos está citando un texto del Antiguo Testamento. Hijo mío, oveja mía, no menospreciéis la disciplina del Señor, del pastor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, el pastor, al que ama, corrige y hace la demostración a todo el que recibe por hijo. ¿Sabe qué significa eso de que hace la demostración? Ese lo estudiamos en la clase Zulán y entendimos cómo corregir el texto para que se entendiera cómo fue citado en el Antiguo Testamento. Significa que hace la demostración, significa que Dios le demuestra a esa oveja que valió la pena la corrección. Porque si seguía saliéndose del camino, no habría fruto. Pero si era corregido para volver al camino, le hace la demostración. Es decir, todo el que guarda los mandamientos del Señor, tarde que temprano verá que valió la pena servir al Señor y guardar sus mandamientos, todos si es posible. Valió la pena. Le hace la demostración. Y aquí voy a hacer un paréntesis y me perdonan. Acá hay mucha gente que ni siquiera ofrenda ni diezma. Y eso es un mandamiento del Señor. Y hoy yo quiero decirles como profeta de Dios que si usted ha entendido la palabra de Dios, esa que incluye ser generoso para sostener el reino de Dios en la tierra, si usted es corregido, acepta la corrección y entra en el camino de aprender a ofrendar y diezmar regularmente de lo que usted gana, Dios un día le hará la demostración. Le hará la demostración. Le demostrará con hechos que valió la pena guardar los mandamientos. ¿Cómo? No me pregunte cómo, porque yo soy un simple ser humano. Pero si Dios lo dice, yo le creo a Dios. Y yo conozco testimonios de primera mano y en mi propia vida de cómo Dios actúa por senderos misteriosos que no conocemos y Él hace la demostración. Cierro el paréntesis. Entonces, la pregunta aquí es: ¿para qué lleva el pastor a la oveja a comer? Pues es una pregunta interesante, porque si Dios te va a tener cerca para seguir el proceso tuyo de regeneración, entonces ¿para qué el pastor lleva a la oveja a comer? Mire, lo lleva para la conservación y para la replicación de la vida. ¿Por qué? Porque la vara y el cayado te van a restaurar, te van a llevar a las aguas de la regeneración. Si no hay vara y no hay cayado, no hay regeneración. Porque la vara y el cayado es para que regreses al camino y vayas a descansar en las aguas que te regeneran. Si no entiendes ese concepto de entrar en el camino como oveja, tú seguirás en un camino paralelo siendo otra clase de cosa que no es una oveja y no serás nunca regenerada. No experimentarás el verdadero nacimiento de arriba de lo alto. No sabrás lo que significa tener una relación con Dios de primera mano, en donde Él te lleva, te corrige, te enseña, te alimenta, te pastorea, te pone en círculos de justicia, te ayuda a través de una comunidad que está luchando también para mantenerse ahí. Todos ellos siempre buscando y siguiendo al buen pastor, porque saben que hay una promesa mayor de ese pastor para esas ovejas. Seguirás en un paraevangelio.
en un evangelio paralelo, distorsionado, que al final no le interesa a la oveja, le interesa otra cosa. Entonces, aquí ahora viene algo de orden muy escatológico. Vayan al 5a, ya estoy empezando a cerrar. El 5a, mire lo que sucede, dice, ordenará, dispondrá para mí una mesa. Entonces aquí se abre un paréntesis para ir al futuro. Y dice el autor, en futuro, Dios dispondrá una mesa para mi rostro, para mi vida. Cada uno, escuche lo que dice la Biblia, un texto dice, cada uno con señalará con su dedo y dirá, este es Hachén quien nos salvó. Es un texto para el mundo venidero y se va a cumplir cuando Dios levante la mesa para todos los que van a ser salvos. Cada uno dirá, apuntando con su dedo, este es Hachén, es decir, este es Jesucristo quien nos salvó. Entonces aquí se abre un paréntesis hacia el futuro y dice, delante de mí, o sea, como un testimonio, en presencia o contra mis angustiadores. Entonces, esos angustiadores, esos adversarios, son los que te hacen el nudo, te hacen con la soga, te van haciendo un nudo y te van apretando y te van apretando y te van apretando. Entonces, han querido poner en mi vida, ¿verdad? Han querido llevar mi vida a un lugar angosto. Angustiadores viene de lugar angosto. Han querido llevarme a un lugar angosto, a un lugar estrecho. Está hablando de las tinieblas, de las potestades, del innombrable. Entonces está diciendo, cuando las tinieblas quieran rodearnos para destruirnos, nosotros estaremos disfrutando de nuestro banquete y caerá fuego del cielo y los destruirá. Entonces aquí se cierra el paréntesis del futuro y regresa de nuevo al presente y dice, tú harás acepta con aceite mi cabeza. Ahora, en una interpretación un poco más superficial, sabemos que las ovejas sufren de una enfermedad llamada la roña. ¿La han escuchado, verdad? La roña. La roña es que un mosquito llamado tábano pica a la oveja aquí. Entonces cuando la pica, esa herida se infecta y entonces el pastor mezcla aceite de oliva con azufre y con unas especias y le unta, le va untando, le va untando, le va untando para destruir la infección de la oveja, para promover su salud en la piel y va repitiendo esa unción, por así decirle, todas las veces que sea necesario hasta que la oveja llegue a ser de nuevo saludable, porque si no ella va a morir, va a infectar, va a llegar al cerebro y se va a morir. Ahora, vamos a lo profundo. Resulta que ungir está relacionado con las cenizas del sacrificio. La palabra que se utiliza aquí está relacionada con las cenizas que quedaban de los sacrificios al Señor. Resulta que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que esas cenizas las tenían que echar en un agua, eso quedaba como una especie de agua astringente, y esa agua con esas cenizas se guardaba en un lugar y las personas tenían que ir y lavarse con esa agua como símbolo de una limpieza total y reconciliación con Dios. Entonces lo que el salmista aquí está diciendo es, me has pasado por una experiencia de inmersión en aceite. Está hablando de una alusión al Espíritu Santo. Entonces, mi cabeza dentro del aceite ha sido regenerada. Mi cabeza estaba bajada o caída, cabizbaja, es decir, no regenerada y en tribulación, pero tú me has levantado la cabeza, lo que dijo ahorita Moraima cuando estaba hablando aquí en el reconocimiento pastoral. Tú me has levantado la cabeza, me has levantado mi rostro, es decir, tú me has regenerado. Entonces, ¿qué es el aceite? Aquí en este texto, el aceite es la obediencia total y la sujeción total a Dios.
Por eso se le pide a la oveja la dependencia total del pastor. Tiene que depender totalmente de su pastor. Y eso implica que tiene que oír su voz, obedecer su voz y estar totalmente bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque es por medio de la sujeción. Es por medio de humillarse y sujetarse a la voluntad divina que tu cabeza, es decir, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad van a estar sujetos a Jesucristo. Y eso va a hacer que tú seas acepto y acepta en el amado. Por eso es que tienes que sujetarte totalmente a Dios. No puedes tener problemas de orgullo, de arrogancia, de altivez de espíritu, porque una oveja no hace eso con su pastor. Una oveja está totalmente sometida a la voluntad de su Señor. Y lo que el Señor ha dispuesto para ella, lo acepta ¿con qué? Con gozo. Y lo sigue y le obedece. Porque sabe que no importa el camino o los métodos que ese pastor escoja, él sabe como oveja que va a estar totalmente seguro en Dios. Ahora dice, entonces, por tanto, mi copa está rebosando. ¿Qué es la copa en la Biblia, en este metalenguaje bíblico? Es la porción que me toca. La porción que me toca está sobrellenada. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba en Getsemaní? Él dijo, pasa de mí esta copa, o sea, lo que me toca. ¿Ve? Pasa de mí lo que me toca. ¿Qué le tocaba a él? Ir a la cruz, lo que le tocaba. Entonces le dijo, pasa de mí esta copa. En otras palabras, consultó con Abba, examinemos si hay otra alternativa para yo no tener que beber esta copa. Pero la respuesta de la palabra incólume en el cielo fue, ya fue dispuesto desde la eternidad, de acuerdo a la justicia de Dios que él mismo había dejado escrito en los cielos, que él tenía que beber la copa y tenía que pasar por la cruz. Entonces la copa es lo que bebes cuando tienes sed. Por lo tanto está relacionada con el agua. Mi copa, lo que sacia mi sed, estará rebosando. Es decir, toda mi sed estará saciada. Por eso Jesús un día dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, ya yo ahora soy la copa, porque dicho sea de paso me la tomé, y nunca más volverá a tener sed. Así que es una copa que siempre se vuelve a llenar, que se renueva cada día, porque cada día vas a tener una experiencia diferente y mejorada con Jesucristo. Nunca Dios te va a dejar la copa vacía cuando lo busques en espíritu y en verdad. Nunca va a suceder eso. Siempre te llenará la copa y te dará una nueva experiencia que te levantará, porque para eso es esa copa. Por eso David dijo, no estaré carente de nada. Jehová Jachén es mi pastor, no estaré carente de nada. Me podrá faltar de todo en este mundo y aún así estaré completo, porque Él llena la copa que yo me tengo que beber, porque lo verdaderamente importante es Jesucristo en mi vida. Vayan al verso 6. Y luego concluyo. Entonces mire lo que dice. Solamente, dice así, solamente, únicamente, no hay otra cosa, únicamente es el bien y la solidaridad lo que me perseguirá todos los días de mi vida. Entonces usted va a Deuteronomio 28. Y Dios le dijo a su pueblo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te perseguirán y te alcanzarán. Entonces, si oyeres la voz de Jachén tu Dios, si estás dentro del camino, si te dejas pastorear por Jesucristo, si estás siendo regenerado en oasis de pastos y aguas de reposo,
si estás siendo conducido dentro de los círculos de justicia, que es el redil, que es la iglesia, donde está la manada, si estás aceptando con humildad la corrección de Dios cuando toca con el cayado y con la vara, si estás sometido a la voluntad de Dios en la experiencia del sumergimiento del aceite, si estás bebiendo de la copa que Él te ha dado y que cada día te va renovando en una nueva experiencia, entonces, dice el salmista, solamente el bien y la solidaridad de Dios estarán conmigo. ¿Por qué? Porque el bien es Dios. ¿Quién es el bien? Dios. El único bueno que hay, ¿quién es? Dios. Entonces está diciendo, Dios, el bien, que es Dios, estará contigo, porque Dios es bueno. Únicamente Dios y su solidaridad, es decir, que se identificó con tu sufrimiento y vino a morir por ti en la cruz, serán lo que te persigan todos los días de tu vida. ¿No le parece eso hermoso? ¿Cuántos quieren que lo persiga Dios todos los días de su vida? No, pero que lo persiga no porque usted se le está escondiendo, sino que lo persiga porque está caminando con usted. Amén. Sí, hay que entenderlo, ¿verdad? De lo contrario, serán otros los que te persigan. El adversario, los que te aprietan el nudo, los angustiadores, las tinieblas, enemigos terrenales que vendrán y tú no sabrás cómo hacerles frente. Concluyo para orar. 6b. Y yo habitaré en la casa de Jachén para largura de días. Y yo estaré sentado en la casa de Jachén. Eso significa habitar, estar sentado en la casa de Jachén. Para largura de días, no está hablando solamente de cantidad, sino de calidad, porque en el hebreo bíblico el plural significa también la calidad. ¿Por qué? Porque Cristo dispondrá una mesa. ¿Por qué dice esto? Regresa al verso 5. Porque Él puede decir que Él estará sentado en la casa de Jachén para largura de días. ¿Por qué? Por lo que había dicho en el verso 5. Porque Cristo, el pastor, dispondrá una mesa delante de mí. Y como Cristo pone una mesa, necesariamente tienen que haber sillas. ¿O no? ¿O usted come parado todo el tiempo? Usted come sentado. Entonces, como Él va a disponer una mesa, entonces Él dice, yo estaré sentado en una de esas sillas, en esa mesa, recibiendo la cena directamente de su mano. Entonces nos recuerda las palabras de Jesús. Y este fruto de la vid no lo beberé más hasta que regrese allá al final de los días para beberlo de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y ahí nos vamos a sentar todas las ovejas y Él nos va a volver a dar la cena del Señor directamente de su mano. Y el primero que va a comer el pedazo de pan y se va a tomar la copa de vino va a ser Jesucristo. Y lo señalaremos con el dedo y diremos, este es Jachén, Jesucristo, quien nos salvó. ¿Cuántos quieren eso? Entonces las tinieblas y los angustiadores, los que se quisieron ensañar contigo y conmigo para destruirnos, sabrán para testimonio contra ellos que Dios cumplió todo lo que prometió. Terminé mi Salmo 23. Cierre sus ojos. Yo quiero redirigirlos ahora a ese buen pastor. Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por tus promesas. Y ahora yo quiero que ores conmigo. Y le pidas al Señor, y digas, Señor,
Yo no quiero vivir en aislamiento. Dígaselo. Cada uno ahí con el Señor. Yo no quiero vivir en aislamiento. No permitas que me aísle. No permitas, Señor, que yo sea sacado de los círculos de justicia. No permitas, Señor, que yo sea sacado de tu iglesia, de la congregación de los primogénitos. No permita, Señor, que yo sea aislado física, emocional, espiritualmente, al punto que termine solo, sola, siendo presa del enemigo y de mis propios pensamientos y acciones autodestructoras. No permitas eso, Señor. Alcánzame. Alcánzame, Señor. Hoy yo te reconozco, Señor, como mi buen pastor. Yo necesito, Señor, que tú me regeneres. Yo necesito, Señor, que tú produzcas un nuevo nacimiento en mi vida espiritual, profundo, de lo alto. Regenera mi vida. Que tu vida se manifieste en mí, Señor. Ayúdeme, Señor, a vivir en círculo de justicia, a vivir dentro del redil, de la grey, del buen pastor. Que yo entienda, Señor, que mi vida tiene que ser, Señor, vivir dentro de la manada, dentro de ese redil que está lleno de otras ovejas que también están buscando lo mismo, quieren agradar a Dios, y que junto como yo también tienen sus propias luchas, también tienen sus propios sueños y aún sus propias miserias, pero están luchando. Cada día quieren ser mejores. Yo me quiero unir a ellos para luchar con ellos, para permanecer con ellos dentro de la grey, dentro del redil, conviviendo, orando los unos por los otros, visitándonos los unos a los otros, creando una comunidad de reino para la gloria de Dios. Que cuando yo tenga las manos caídas, pueda venir uno o dos y levanten mis manos y me digan: sigue adelante, que estamos contigo, no te vamos a dejar. Tu problema ahora es mi problema y vamos a caminar juntos para solucionarlo. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu corrección. Con tu callado, con tu vara. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver que realmente tú nos alcanzas y que derramas sobre nosotros tu misericordia. Todavía, Señor, queremos ver ese día glorioso, cuando estemos sentados en aquella gran mesa escatológica, en aquella gran mesa, y tú como anfitrión y como maestro de ceremonia y como pastor y rey nos estarás dando la gran cena de tu propia boca y de tus propias manos, y podremos mirarte y señalarte y reconocer que tú fuiste el que nos salvaste. Siga orando y escucha esta canción. Tengo todo. Siga orando. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
guías mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Póngase de pie y la canta para irnos. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa. Cántelo con todo su corazón como una para siempre. verdadera oveja del pastor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te riré. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Toquen suavecito. Suba sus manitas, agárrense de sus manitas, tómense de sus manitas todos. Todos, sin excepción alguna. Que nadie se quede sin tomar la mano de alguien. Levante sus manos. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias. Porque somos el redil tuyo. Dele gracias por ser oveja. Dígale, Señor, gracias porque soy oveja. Gracias por tenerme en tu redil. Por haber dado tu vida por mí, por tus promesas. Dale gracias. Viva la experiencia de la fe. Sea estremecido por la presencia de Dios. Dale gracias al Señor. Si puede, cierre los ojos para que no se distraiga. Y en su propia palabra, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, ayúdame a mantenerme en casa. Dígale, Señor, ayúdame a mantenerme en casa, en tu iglesia. Prefiero, Señor, estar aquí manco o cojo, pero entrar al reino de los cielos, a vivir afuera con todo mi ojo, mis pies y mis manos, pero perderme.
Entienda la metáfora, no estoy hablando de algo real de su cuerpo. Es que hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que dejar para depender totalmente de Dios. Así que si tu ojo te es motivo de caer, vas a tener que cortártelo y sacártelo para que seas una verdadera oveja que depende totalmente de Dios. Ya no necesitas ese ojo que te hace pecar. Si tienes una mano, una lengua, una oreja, un pie que te es motivo de caer, si tienes una amistad que te es motivo de caer, entonces la cortas, porque es preferible cortar todo eso para mantenerse en el redil y poder entrar al reino de los cielos. Viva la experiencia de la fe, vívala. Usted no está aquí porque vino y ya. Usted no va a perder la madrugada. Si hubiera quedado durmiendo, hubiera ganado más tiempo durmiendo 2 horas. No, usted vino aquí porque usted entiende que esta es la verdad. Que esta es la verdad. Que Dios lo tiene aquí, escondido en su redil. Que este es el reino de Dios. Y que aquí Dios está trabajando con todos nosotros. Nos está depurando, nos está refinando para llevarnos a todo el cumplimiento de toda su promesa, porque ciertamente lo veremos. Y termino con las palabras de Job. Él dijo, yo un día me iré y moriré. Y mi ojo ya no verá y mi cuerpo no se levantará. Pero yo sé, dijo él, que mi Redentor vive. Y él me levantará, me resucitará. Y yo lo veré a él cara a cara. Cara a cara. ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? Escucha bien, yo quiero ver el rostro de Jesucristo en toda su gloria, en toda su magnificencia, en todo su esplendor y toda su grandiosidad. Yo quiero ver eso. Y yo le pido a Dios que me ayude a mantenerme siempre dentro de su redil, porque yo quiero ver a mi Señor un día. Si usted piensa como yo y usted hace todo lo posible por mantenerse dentro del redil, entonces usted es una oveja como yo. Y vamos a seguir en el nombre del Señor. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Cante esa última estrofita una vez más para irnos. Tu amor me persigue. Y nos vamos. Cántelo una vez más. Esa estrofa, cántela. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Una vez más, una vez más. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor. Dios bendiga, amada iglesia. Estamos despedidos. Amén. En la parte de atrás, las personas que no tengan el app o el chat,